Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Bien. Buenos días todos y todas. Bienvenidos a este primer debate socioambiental sobre ecoladrillos. Hoy estamos reunidos acá para conversar en torno a esta solución. Invitamos a Felipe Castillo de la Fundación R, quien va a exponer a favor de los ecoladrillos. Y por otra parte, doña Francisca Lucero de Vida Sustentable Chile, quien va a exponer en contra de los ecoladrillos. Esta instancia estamos organizándola junto a Triciclos, con quien contamos con la presencia de Agustín Correa, quien será el moderador de este debate. Para explicarles la metodología, cada una de las personas, Francisca y Felipe, van a tener 10 minutos máximo para presentar su postura y explicar por qué es aquella, y luego vamos a pasar a una serie de preguntas que recopilamos a través de las redes sociales de la Fundación. Es importante recordar que en este debate no habrá un ganador o un perdedor. Simplemente queremos, y el objetivo de este debate es mostrar dos visiones diferentes y que las personas que están viendo este debate puedan tomar decisiones de la manera más informada posible. Así que vamos allá, le vamos a dar el pase a Francisca para que presente. Voy a dejar de compartir mi pantalla para verla en su máximo esplendor. Vamos, Francisca. Súper. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Francisca Lucero y tengo la cuenta de Instagram Vida Sustentable Chile. Agradezco la invitación de la Fundación Basura, de Triciclos, y muy contenta de participar en esta nueva instancia que aborda un tema súper polémico. Hemos visto en las redes sociales, en el ámbito de la sustentabilidad, que es un tema que genera bastante conflicto debido a las distintas posturas que existen en torno a los ecoladrillos. Yo hoy estoy en la posición en contra de los ecoladrillos debido a que para mí no representan una solución circular al problema de la basura, sino que más bien lo considero una estrategia lineal. Vía Sustentable nace hace aproximadamente 2 años y medio, y esta plataforma tiene toda la intención de transmitir a la gente estrategias circulares para reducir el consumo y llevar los residuos a un relleno sanitario. Es por esto que se comparten distintas estrategias en torno a la economía circular, partiendo por rechazar algunos productos, reutilizarlos, repararlos, reutilizarlos y finalmente poder reciclarlos a través del reciclaje de inorgánicos, o del caso del compostaje o el vermicompostaje en el caso de los residuos orgánicos, pero siempre con la finalidad de que vuelvan a insertarse a un nuevo ciclo de funcionamiento, y es por esto que yo considero que los ecoladrillos no tienen esta circularidad, y espero poder responder a las preguntas y que quede un poco más claro mi visión en torno a por qué estoy en contra, respetando por supuesto las respuestas que nos pueda entregar Felipe, que está a favor de esta estrategia. Eso más que nada, espero que sea un buen debate, que genere harta discusión y sobre todo mucha reflexión en torno a los ecoladrillos. Genial. Felipe, te doy el pase. Ah, ya, le voy yo. Yo estaba esperando a Maca, pero le voy yo. Ok, perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, me toca presentar esta postura a favor. Mi nombre es Felipe Castillo, soy director del proyecto de Fundación R. También soy cofundador de la organización Equilibrio Sustentable y también cofundador de la organización Sustentart. Ya, respecto al ecoladrillo en sí, nosotros posicionamos el ecoladrillo como una simbología que viene a colaborar y beneficiar a 3 áreas en particular. La primera es la educación ambiental, que es justamente una temática donde nosotros nos encontramos. Y bueno, nosotros el ecoladrillo generamos una simbología como una herramienta educativa, ya que nos genera una introspección en base a lo que es la concientización ambiental, en base a la problemática en sí, que tiene que ver con justamente la generación de los residuos
y la participación que tiene el comprador, en este caso, ¿cierto?, con los residuos que se genera día a día. Entonces, como es una educación bastante introspectiva y de concientización, creemos que dentro de esta temática educativa, ¿cierto?, es muy interesante lograr educar a la población en base a cómo generar un buen ecoladrillo. Para lograr generar un buen ecoladrillo se genera una cantidad de tiempo y de práctica y de conocimientos que no es tan fácil como llegaría a ser. Por ende, creemos que es una herramienta bastante interesante para interactuar con la gente, con la sociedad, en sus diferentes espacios laborales, también educativos, para poder ir ingresando, ¿cierto?, los residuos que se pueden contener dentro de este recipiente o botella PET. Al ser un elemento que extiende una diversificación de los residuos bastante interesante, se genera justamente la educación. Cada vez podemos entender que los residuos pueden involucrarse no solo los plásticos, sino que hay residuos generales, ¿cierto?, que son los residuos inorgánicos que estén limpios y secos. Por ende, genera un post-educación, ¿cierto?, para poder ir cada vez educándose más para hacer un buen ecoladrillo, ¿ya? Para transformarse en un ecoladrillista, que son las personas que hacen correctamente el ecoladrillo, ¿ya? También este elemento, esta herramienta, replantea muchísimo las soluciones presentes y también las pasadas. Por ende, busca hacer un análisis profundo en base a lo que es nuestra gestión de los residuos, tanto en el domicilio también como en las empresas, ¿ya? Es súper importante. Aparte que una técnica transversal, quiere decir que nosotros podemos aprender esta técnica en cualquier parte del mundo. Ya no necesitamos tampoco como alguien que esté ahí constantemente tratando de lograr abastecer como esta solución, ¿cierto?, de estos materiales. Por otra parte, también en una etapa 2, por decirlo así, o en un pilar 2, creemos que el ecoladrillo tiene un beneficio bastante interesante respecto a la gestión de los residuos. Existe una optimización logístico dentro del ecoladrillo justamente porque tiene el requerimiento primero de ser compactado constantemente. Entonces nosotros disminuimos un 80% del volumen real de estos residuos. Ya todos los residuos que caen en el ecoladrillo, si estuvieran sueltos y todo lo demás, generaría un volumen por lo menos del 80% mayor que si tuvieran compacto en el ecoladrillo. Por ende, a nuestra perspectiva de ver las cosas, creemos que es un sistema bastante eficiente a la hora de trasladar y acopiar los residuos. Es un sistema de reciclaje personal y también puede ser un sistema de reciclaje familiar, ya que el ecoladrillo puede generarse en diferentes formatos. Por ende, podemos desde una botella de 500 cc hasta una botella de 5 litros poder hacer un ecoladrillo perfectamente. Entonces nos entregaría una herramienta bastante educativa, tanto en lo personal como también en lo grupal, ¿ya? Otro beneficio que tiene el ecoladrillo es que genera este proceso con una energía humana manual y con herramientas que son totalmente universales. Ya comúnmente nosotros proponemos comprimir los residuos en el ecoladrillo con palos de escoba y también con cuchara de palo que se encuentran en nuestras casas o en una sala de clase o en una oficina. No es tan difícil llegar a hacer un ecoladrillo. Por ende, esas herramientas ayudan mucho al proceso. El contenedor del ecoladrillo es una botella PET que puede recibir múltiples beneficios, ¿ya? Y ningún elemento nos entrega esta capacidad. Comúnmente lo que vemos es la segmentación de los residuos y en este caso no hay una discriminación de residuos, sino que hay una aceptación por diferentes tipos de residuos, ¿ya? Es un contenedor que prácticamente recibe muchísimos residuos, principalmente residuos inorgánicos que estén limpios y secos. Como lo comenté, es muy cómodo para trasladar y acopiar. Es una de las características esenciales y principales. En un metro cúbico cabe muchísimo ecoladrillo, son muchos kilos de residuos que pueden contener. Si hablamos de un ecoladrillo de litro y medio en un metro cúbico, podrían caber perfectamente 250 ecoladrillos. Estaríamos hablando de más de 100 kilos aproximadamente de residuos. Y como tercera etapa, ¿cierto? O como tercer pilar de beneficio y ayuda, vendría generando una reutilización. Ya cuando este sistema de reciclaje está completo, podemos pasar ya al siguiente nivel que vendría siendo la reutilización del ecoladrillo. ¿Para qué?
para justamente abordar y crear nuevos espacios urbanos, ¿cierto? Que claramente en Chile se encuentra evidentemente falta de estos espacios. El PET en particular, que es el tereftalano de polietileno, fue creado, ¿cierto?, en 1941, y es un polímero fabricado específicamente para crear nuevas fibras, ¿ya? Entonces este material tiene un potencial increíble de reutilización, que es muy importante destacar. Tiene un excelente comportamiento el PET en base a los esfuerzos terceros. Ya ejerce una excelente resistencia al desgaste, ¿cierto? Y también a las reacciones químicas. Ya es un material duradero, que tiene una dureza específica y también tiene una rigidez excelente. También funcionaría como aislante térmico, ya que funciona como una barrera de humedad y también de dióxido de carbono. Y aumentando también tiene propiedades de ser un material dieléctrico, ¿ya? Dieléctrico, disculpa. Dieléctrico quiere decir que tiene una baja conductividad de electricidad, por ende sería un material perfecto para lograr una eficiencia térmica. Dicho todo esto, también creemos, y englobando un poco la temática, sentimos que, a diferencia de lo que dijo Francisca, nosotros sí creemos que genera una economía circular, social y solidaria, ya que al final hay tres versiones bastante interesantes dentro de esta economía, justamente porque el consumidor es el propietario de los residuos, y por ende nos daría la posibilidad de poder entregar una retribución, ¿cierto?, del ecoladrillo bien fabricado, como justamente lo estamos haciendo también con Ecohéroe, que ellos entregan incentivos, ¿cierto?, de descuento, en fin, se podrían entregar un montón de beneficios económicos para lograr entregar a las personas que hacen un buen ecoladrillo, ya entendiendo que no todos lo hacen de correcta forma. Por eso sentimos que nosotros el ecoladrillo hoy en estos momentos es una de las soluciones más interesantes para el problema en sí, el problema de raíz, que es justamente la gestión de nuestros residuos. Buenísimo, gracias Fran, gracias Felipe. Ahora después de estas introducciones les voy a dar el pase a Agustín, quien va a empezar a moderar las preguntas. Yo las voy a proyectar aquí en la pantalla. Hola, buenos días a todos y a todas. Aquí Agustín Correa. Les recuerdo, tienen las preguntas, hay algunas que son más para Felipe y otras un poco más para Francisca, pero los dos tienen derecho a réplica y con un máximo de 2 respuestas cada uno por pregunta, cosa que podamos también ahí alimentar un poco la reflexión. Y cada una de estas respuestas con un tope de tiempo de 3 minutos. ¿Ok? Yo voy a estar controlando el tiempo y les voy a ir dando los pases. Entonces, ahí sí que me ayudáis, Maca. Vamos con la primera, que parcialmente tocaron cada uno en su ponencia y también, bueno, también que al final que se entiende por sustentabilidad. Entonces aquí le doy el pase a Francisca para que después podamos hacer una respuesta con Felipe con la primera. ¿Son una solución, los ecoladrillos, son una solución sustentable para la problemática de la basura? Gracias, Agustín. A ver, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, la economía circular considera el ciclo biológico y el ciclo técnico de un producto. El ciclo técnico corresponde a las materias primas que componen un producto y este proceso supone que éstas pueden ser recuperadas una vez terminada su vida útil para continuar dentro de la economía. Al poner residuos que tienen una posible gestión circular dentro de una botella, no nos permite cerrar este círculo, por lo tanto para mí el ecoladrillo es una estrategia lineal, como dije anteriormente, y no circular. Los ecoladrillos, por ejemplo, si se utilizan para una construcción, una vez finalizada su vida útil no van a tener gestión. No se van a poder recuperar los residuos de su interior, ni menos la botella, ya que seguramente va a estar mezclada con otros materiales como cemento, paja o barro. Como la Fundación R menciona en sus redes sociales,
4 de cada 10 ecoladrillos están bien realizados, por lo tanto los otros 6, su destino final será sí o sí un vertedero. Recordemos que el ecoladrillo, como mencionó Felipe, debe tener un peso y una rigidez específica para poder ser utilizado. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto será el porcentaje de personas que revisa que estas características se cumplan antes de llevarlo a un punto limpio? O sea, a un punto de acopio, perdón. Si todos estos ecoladrillos que se acopian hay un alto porcentaje de ecoladrillos mal hechos, la mayoría de ellos va a terminar de igual forma en un relleno sanitario y se perdería la posibilidad de que todos los residuos reciclables que puedan existir dentro de ellos vuelvan a un ciclo, y sobre todo la botella, que como sabemos tiene un alto porcentaje de reciclabilidad en nuestro país. Por lo tanto, yo considero que el ecoladrillo no es una alternativa sustentable, no nos invita a disminuir nuestra basura, sino que solamente a encapsularla dentro de una botella, y los residuos que van dentro pasan de ser un residuo a ser simplemente basura, ya que no se pueden valorizar y en vez de volver a un nuevo ciclo se quedan estancados en un lugar permanente. Perfecto, gracias. Felipe, ahí sí nos puedes complementar también tus 3 minutos y después, dentro de esta misma temática, también es reflexionar también qué es lo que podríamos hacer con los materiales que van dentro del ecoladrillo, pensando también, no sé si que son una medida de transición o también cómo ese destino final alternativo, cómo se podría vincular con esta primera pregunta sobre el grado de sustentabilidad que tiene esta solución. Vamos, Felipe. Gracias, Agustín. Bueno, la verdad es que para estas preguntas y viendo la perspectiva un poco y siguiendo la perspectiva de la Fran, de lo que es economía circular, al parecer hay un entendimiento igual bastante extraño con estas temáticas. Justamente el ecoladrillo en sí, si bien lo recalcan, existe un proceso donde no todos los ecoladrillos que se están generando llegan bien. De parte de Fundación R tenemos un proceso bastante específico y de supervisión para la entrega de estos ecoladrillos. No es que nosotros recibamos esto en cualquier lugar y no es algo que tampoco haya un contenedor en un lugar específico y se llene. Ya nosotros generamos un proceso bastante personal y también educativo. Si el ecoladrillo nos viene bien hecho, nosotros generamos el proceso educativo a lo largo de todos nuestros embajadores que están capacitados para poder generar este proceso educativo. Entonces, el terminar esta botella mal fabricada a un relleno sanitario es la responsabilidad del propio consumidor. Entonces, es la conciencia del propio consumidor. No siempre terminan en el relleno sanitario. Muchas personas se devuelven con estos ecoladrillos o no ecoladrillos mal fabricados, lo abren específicamente y comienzan a generar un nuevo proceso que sí vendría a colaborar con esta metodología circular, que si bien la economía circular no tiende o no especifica que el residuo se tiene que transformar en el mismo residuo, ¿no? Estos residuos son transformados en ecoladrillo y luego el ecoladrillo reemplaza un ladrillo convencional. Por ende, evitaríamos que generar toda la energía para poder generar ese ladrillo convencional. Por ende, estaríamos colaborando netamente en otro mercado que ya no es de los residuos, estamos colaborando en otro mercado que es el de la construcción para poder ocupar este material y lograr propagarlo en nuevas obras urbanas, en áreas verdes, en fin, hay un montón de utilidades que se pueden generar en base a estos procesos. Pero sí es un camino difícil, sí es un camino que no es literalmente tan básico, ¿no? Tan básico. Hay que tener una planificación de logística, hay que tener una planificación educativa y posteriormente hay que tener una planificación de reutilización para poder valorizar este ecoladrillo, donde entra la economía circular y logra ser propuesto su beneficio, ¿no? Con su valor en sí. Y no sé si tengo que pasar a la otra pregunta, Agustín, o paramos. Te quedan 14 segundos, así que de repente, porque todavía hay una respuesta de la Fran y después ¿Ya? puedes volver a cerrar tú con respecto a Ok, este tema. ¿Ya? perfecto. Fran, te doy Entonces, el pase. ahí, exacto.
Fran, ¿cuáles Eh, son tus reacciones? A mí me llama la atención el término de cómo consideran el ecoladrillo parte de la economía circular al reutilizarlo, porque efectivamente puede que lo estés reutilizando, pero tenemos que pensar cuando éste termine su vida útil. ¿Qué va a pasar con él? Ahí el ecoladrillo no puede ingresar nuevamente porque digamos que las construcciones no van a ser eternas. O sea, si pensamos en economía circular, cada elemento debería poder volver a un ciclo de funcionamiento. Entonces, si el ecoladrillo, si bien está reutilizando los residuos, la botella, otros elementos para la construcción, seguramente cuando termine su vida útil, no va a poder ser recuperado, no va a poder reciclarse, no va a poder volver a reutilizarse seguramente, entonces no se completa el ciclo según mi perspectiva. Entonces, esa es como la duda que me queda, porque, claro, tenemos las estrategias, podemos comenzar rechazando, después reutilizando, pero con el ecoladrillo nos quedamos hasta ahí, hasta el reutilizar. Después como que no podemos seguir avanzando. Entonces, si me pudieras aclarar, porque yo he visto también que ustedes utilizan mucho este concepto de economía circular. Perfecto. Y Felipe, si quiere Genial. reaccionar, va. Bueno, sí, el tema de la economía circular es algo que vengo estudiando hace mucho tiempo. Yo soy ingeniero en administración de empresas, mención finanza, me he dedicado un poco a todo lo que tiene que ver con la economía circular, social y solidaria. Y primero hay que entender que el ecoladrillo, cuando es bien reutilizado, puede ser eterno. Ya, si bien la pura botella la botella PET solo se demora 450, 500 años, ¿cierto?, en degradarse, y al estar compactado y comprimido con todos estos residuos, perfectamente podríamos estar pensando que podría durar esa botella o ese ecoladrillo por 4.000 años. Incluso está comprobado que el material PET a cierto grado no es contaminante y tampoco se degrada. Es muy buen reactor en base a todo lo bioclimático, ¿no? Y eso lo podemos ver justamente en todas las islas de basura o en todos los residuos que son prácticamente eternos. O sea, no sé si pensar nuevamente en reutilizarlo. Ahora, si está bien fabricado y si está correctamente construido con los materiales que son adherentes, claramente, porque hay muchos adherentes y no todos los adherentes le hacen bien al ecoladrillo. Eso es súper importante. Entonces, hay que determinar en qué condiciones se encuentra el ecoladrillo, y si está en correctas condiciones, puede ser completamente eterno, sin ningún problema. Y si tú quisieras reutilizarlo, puedes tomarlo y hacer otra obra sin ningún problema. Gracias, Felipe. Entonces, vamos a pasar con las siguientes preguntas, que de todas maneras vamos a ir, tienen un hilo conductor y vamos a poder seguir reflexionando sobre el carácter de los ecoladrillos, pero aquí de primera parece que es una pregunta 100% para Felipe, pero yo la quiero ampliar un poco. O sea, existiendo o no ecoladrillos, ¿cómo se podría abordar el aspecto de educación con respecto a los residuos que están yendo en el ecoladrillo? Entonces partamos con Felipe, porque él ha profundizado y ha tocado este tema de cómo el ecoladrillo puede ser un vehículo educativo, pero también cuál podría ser una visión alternativa al ecoladrillo para generar esa misma instancia de reflexión en la ciudadanía. Así que vamos con tus 3 minutos, Felipe, y después pasamos con la Fran. Buenísimo. Ok. Bueno, nuestra perspectiva de ver las cosas, y estando a 10 años desde que se creó el Ministerio de Medio Ambiente, hay que entender y contextualizar que nosotros nos encontramos en esta etapa, ¿no? En la etapa educativa, cómo nosotros generar una concientización un poco más importante para llegar con el mensaje a la gente. Y la verdad es que las propuestas no han sido tan alentadoras justamente en esta materia, porque tenemos una cultura la cual se llama basura, que es principalmente un contenedor donde nosotros estamos involucrando todos estos residuos, y justamente las alternativas que se están proponiendo no son tan directas, no son tan sencillas de poder cambiar esta cultura. No es fácil cambiar una cultura. Y justamente el ecoladrillo, al tener esta posibilidad de poder adquirir diferentes tipos de residuos, te elimina de inmediato esta clasificación eterna prácticamente de lo que está haciendo el reciclaje,
que prácticamente de un basurero es prácticamente dividirte en 12 basureros diferentes y en cada uno tiene que ir una cosa. Para nosotros el ecoladrillo tiene una simplificación de la educación justamente porque es un puro contenedor, ¿cierto? Que lo puedes poner al lado de un basurero, no te ocupa mucho espacio y permanece durante mucho tiempo, ¿ya? Hay que entender que un ecoladrillo de 1,5 litros, según nuestros cálculos, en una familia de 4 personas está durando 1 mes y medio, incluso 2 meses recién en ser fabricado. Entonces es un elemento bastante interesante para poder agregar a esta cultura y poder disminuir la brecha contaminante que genera el basurero en sí, ¿no? También hay que entender que en este proceso educativo tenemos que llegar a todas las personas, tanto a los niños como también a los adultos, y también como a los políticos y a los empresarios, ya entendiendo que todos estos procesos de gestión de residuos conllevan una enormidad de dinero, ¿cierto?, de gestión, prácticamente donde están siendo derivados a zonas de sacrificio, que son estos rellenos sanitarios, los vertederos. Por ende, en el aspecto educativo, tiene una transversalidad muy interesante, ya que podemos llegar a cualquier entorno, a cualquier parte, y lo hemos hecho nosotros como fundación. Hemos llegado a oficinas, hemos llegado a colegios, hemos llegado a jardines infantiles, hemos llegado a juntas de vecinos y hemos trabajado con la comunidad. Y al sentir todos los testimonios, sentimos que ese es el mejor camino, ¿no? Incluso contarles que testimonios tan directos como no solo en los procesos educativos, sino que también psicológicos. Ya nos encontramos con algunas personas que son hipertensas y justamente hacer el ecoladrillo les tranquiliza, les logra generar una conciencia y también logra tener este enfoque global de concientización. En mi tiempo. Perfecto. Dale, Fran, con tus 3 minutitos. A ver, yo como profesional de la educación, yo soy educadora de párvulos y habiendo aplicado estrategias de clasificación de residuos, considero que el ecoladrillo no tiene muchos aspectos educativos, ya que en primer lugar no existe ninguna reflexión por la otra parte, algo que en educación se trabaja bastante, que el otro piense, reflexione sobre sus acciones. El Ministerio del Medio Ambiente le otorga a la educación ambiental la importancia de la preparación de una ciudadanía responsable y capacitada para tomar decisiones. Y lo que propone, como dijo Felipe, es exactamente un cambio de paradigma. Al elaborar ecoladrillos, la reflexión sobre el consumo responsable y la toma de decisiones se ve un poquito truncada, ya que siempre va a existir esta solución al problema. Felipe dijo que es simple porque va todo dentro del mismo lugar, pero ¿qué te está enseñando? Ahora que se viene la ley REP, por ejemplo, que la gente va a tener que saber clasificar los residuos. Seguramente si en estos momentos están con un ecoladrillo, cuando esto se tenga que aplicar, no van a saber cómo hacerlo. O sea, yo creo que es importante esta etapa previa para que todos podamos aprender en nuestras casas, en colegios, en comunidades, cómo clasificar correctamente nuestros residuos. En educación ambiental, uno de los principales aprendizajes que debemos transmitir es en relación a nuestros hábitos de consumo y la correcta gestión de nuestros residuos, por lo que considero que el ecoladrillo no nos permite esto, ya que todo puede ir dentro de él. Supuestamente deberían ir solamente residuos no reciclables, pero organizaciones y fundaciones que promueven la construcción de ecoladrillos no transmiten este mensaje. De hecho, en publicaciones que yo he visto en redes sociales, por ejemplo, la invitación es que se puede colocar cualquier residuo domiciliario inorgánico siempre y cuando esté limpio y seco. Y cito acá una frase que dice de la Fundación R, que se pueden colocar envases de arroz, fideos, galletas, yogur, salsa de tomate, aros, ropa y revistas. De todos estos residuos, lo único que no se podría reciclar sería el envase de yogur y los aros, por ejemplo, pero para todo lo demás ya existen alternativas de gestión. Además también dicen, se pueden introducir todo tipo de plásticos, del 1 al 7, y sabemos que en Chile actualmente se pueden reciclar de manera mucho más fácil, digamos, y con acceso en varios lugares los plásticos 1 y 2, de manera no tan fácil, pero no inexistente, los plásticos 4, 5 y 6. O sea, finalmente, considerando esto, los únicos plásticos que deberían ir dentro de un ecoladrillo serían los 3 y 7.
pero aún así la invitación y la respuesta que se les da a los ecoladrillistas, como dices tú, es que todo puede ir dentro de la botella. Yo creo que si bien los ecoladrillos hacen un llamado a generar instancias colaborativas, debido a que ninguna persona puede hacer 400, 500 ecoladrillos para construir, existen otras opciones para crear comunidad, educación y ayuda colaborativa con un impacto positivo. Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos que respetar el tiempo. Felipe, vamos con tu réplica y de 3 minutos. Ya, perfecto. Bueno, es bastante interesante lo que nos comenta la Fran. De partida, nosotros al ecoladrillo lo proponemos como una solución autónoma e independiente, donde el tercer entidad la tercera solución que está entregando Fran tiene que ver con el reciclaje. Hay que entender que no todos los lugares se puede reciclar. Hay que entender que la oferta del reciclaje no cubre la demanda todavía. Entonces, hay millones de residuos dando vueltas por ahí. Hay muchas personas en el campo que también generan residuos y no tienen su punto limpio, no tienen su lugar. Yo aquí vivo en una comuna donde no tengo un lugar para ir a reciclar. Entonces, ¿cómo lo hago? Al final, el reciclaje para nosotros no es una alternativa, justamente porque es un proceso productivo industrial donde al crear el mismo producto genera una enorme cantidad de dióxido de carbono. Entonces no tiene sentido lograr proponer los residuos al reciclaje, ¿cierto? Para poder volver a transformarse en el mismo y lograr contaminar, ¿cierto? Una cantidad no menor. Entonces, entendiendo esto, siento yo que es muy utópico pensar que los residuos tienen que ir al reciclaje. De partida porque no existe, como les comento, la oferta necesaria para hacerlo, y también porque genera un impacto negativo en el medio ambiente. Hay que entender que el reciclaje para nosotros viene después del reutilizar, ¿cierto? Después del reducir, claramente que reducir es nuestra primera R dentro de las tres más generales. También se habló del rechazar. También es una ideología demasiado utópica pensar que en el 2020 nosotros vamos a rechazar cuando hay que tener una cantidad de proveedores enorme para todos nuestros productos que consumimos. Entonces yo no puedo hoy día pedir un arroz a granel porque no tengo la herramienta, no tengo el proveedor. Entonces pasa lo mismo que los residuos que se tienen que ir a reciclar prácticamente no están óptimos, no están aptos, el tercer jugador, que es la industria del reciclaje, no está en todos lados. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros proponemos al ecoladrillo como una solución autónoma, una solución personal, familiar, social, como lo quieran ver. Te puedes juntar con 5 amigos, pueden entre los 5 hacer algo perfectamente, y claramente como toma su cantidad de tiempo, tienes posibilidades. Puedes tú reutilizarlo, puedes tú gestionarlo, hacer un puff, hacer algo, ¿cierto?, bien familiar, o te puedes juntar con amigos, puedes comenzar a hacer algo más grande, o te puedes también juntar con Fundación R, que estamos preparando varias mobiliarias urbanas, nuevos espacios, ¿cierto?, para poder crear y ir en colaboración de esta falta de espacio que falta, ¿no?, que hace falta en todos los lugares. Así que dentro de esa perspectiva nosotros sentimos que estamos en una postura bastante favorable dentro de lo educativo y también del llamado colectivo que necesitamos. Perfecto. Tu último derecho de réplica y pasamos a la siguiente. Solo agregar que así como no existen puntos limpios o puntos verdes en gran parte de Chile, tampoco existen centros de acopio para los ecoladrillos, y si bien tú dices que estas son una solución autónoma, mucha gente hace ecoladrillos primero sin saber cómo se hacen, y segundo, tampoco tienen como la información sobre cómo construir, si es que realmente se puede construir algo correctamente. O sea, tú le puedes decir a una persona cómo hacer un puff, pero puede que después se siente y eso no le sirva de nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que también ahí faltaría obviamente más educación, más instancias para quizás incentivar que la gente los ocupe de manera autónoma y no colaborativa, porque si lo usamos de manera colaborativa y no existen puntos de acopio en las distintas regiones, sería como la misma excusa de que no existe el punto limpio, tampoco va a existir el punto de acopio del ecoladrillo.
Perfecto. Con Hay eso, otra contrapropuesta, ¿no? O sea, hay eh, otra... es que estamos ya en los dos de cada Es uno, que era, pero empezó Fran, vine yo, le tocó Fran, y creo que ahora vengo yo, ¿no? no partiste tú en esto. Partiste tú en esta, Felipe. Da, verdad, Después gracias. me Sí, lo dices, después me lo dices. Ya, sí, vale, que vale. queda mucho todavía, así que déjalo ahí Está como bien, buenazo, buenazo. buenazo. Esta pregunta, ya pensando en un mundo que escaló, ¿no es cierto?, la fabricación y la implementación de ecoladrillo. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficios socioambientales a largo plazo podrían generar la adopción masiva de ecoladrillo? Y aquí beneficio o costo, ¿no es cierto?, dependiendo de la postura de cada uno. Así que ahora vamos a partir con Fran para desarrollar esta temática, así que vamos con tus 3 minutos. Espérate, que está muteado. Ahí Ahora sí, sí. sí. Bueno, yo más que beneficios o impactos positivos en el ámbito socioambiental, veo más que nada impactos negativos. Si bien la construcción de un ecoladrillo podría reducir el volumen de los recursos, de los residuos esparcidos por ahí, si se adoptara esta práctica de manera masiva, por ejemplo, seguramente no veríamos los residuos sueltos tirados por ahí, pero sí veríamos ecoladrillos tirados por todas partes. He visto, yo pertenezco a varios grupos en Facebook, en Instagram, de ecoladrillos para ver la realidad y qué pasa con ellos, y muchas veces hay personas que no saben qué hacer con los ecoladrillos, no tienen dónde ir a dejarlos, pasan a ser un estorbo en la casa y finalmente optan por botarlos a la basura, en vez de haberlos separado y poder reciclarlos como en un punto limpio, en un punto verde. Recordemos que los ecoladrillos surgen en Guatemala, en una localidad donde no existían sistemas formales para la recolección de basura. Sin embargo, acá en Chile la situación es súper distinta, porque aquí sí existen instalaciones para reciclar plásticos u otros elementos que generalmente se introducen en los ecoladrillos, como papel, revistas, plumavit, etc. Entonces, nuevamente, lo que hace el ecoladrillo es que impide que estos materiales sean reciclados, por lo que un material con alto porcentaje de reciclabilidad no termina su ciclo correctamente. Yo creo que si presentamos esta alternativa como una posible solución, no cambiaremos el problema de fondo de la crisis socioambiental que estamos viviendo, que son nuestros hábitos de consumo. Perfecto. Felipe, damos Buenísimo, comienzo a tus 3 minutos. genial. Bueno, a mi punto de vista, la verdad es que los beneficios son bastante amplios y grandes, ya que se puede crear muchísimas obras con este tipo de material. Podemos lograr crear millones de ecoladrillos, ¿cierto? Que perfectamente podría satisfacer una necesidad local. Eso también es importante, que el ecoladrillo genera una estimulación local y territorial, a diferencia del reciclaje que Francisca defiende, ¿cierto? La postura. Y podemos entender que el reciclaje podemos ver claramente que incluso desde Chile enviábamos toneladas de residuos para reciclar a China. Estamos hablando de 20.000 kilómetros de distancia, donde recién ahí se genera el beneficio del reciclaje. Entonces, el ecoladrillo viene a apostar por una adopción local. ¿Ya? Entonces eso lo hace muy interesante y lo hace bastante gratificante al momento de poder reutilizar, reciclar, independiente de la palabra que se tome, tiene que ser en el territorio. Tenemos que eliminar esas grandes cantidades de huella de carbono que genera el reciclaje a enviarlo a China o a otros países, porque Chile no tiene la capacidad de reciclar aquí en el Chile. Y si lo hay, no abastece la demanda suficiente. Entonces eso es súper importante, lograr como identificar que de partida hay una millonada de residuos que pueden ser reutilizados, reciclados, lo que quieran, porque todavía nosotros como organizaciones todavía no satisfacemos la demanda que existe. Entonces desde ese punto de vista, nosotros creemos que el ecoladrillo es una muy buena opción para lograr masificar y lograr reactivar socioambientalmente el territorio. Hoy nosotros trabajamos con Ecoladrillos Concepción, Ecoladrillos Chile, que trabajan en Vallenar, Ecoladrillos San Antonio, y nos estamos ordenando como una red de ecoladrillos
de norte a sur, para poder satisfacer esta demanda que ya existe. Justamente en cuarentena se propulsó muchísimo y se cerraron los puntos limpios. Entonces la gente se vio como, ¿qué hago? Ok, voy a hacer ecoladrillos ya que el punto limpio se cerró. ¿Y por qué se cerró? Porque es un eje de contaminación, porque es un problema, porque hay una logística que tiene que estar recurrentemente trabajando ahí. Ahora los puntos limpios se terminan en puntos sucios. Y eso es otro problema también de la industria del reciclaje. Entonces, a nuestra perspectiva de ver las cosas, tenemos una proyección por lo menos de 20 años, ya para poder empezar a conversar del rechazar los residuos, ya entendiendo que todo es un proceso, y entendiendo que partimos del 2010, estamos en el 2020, y ahora recién se están poniendo objetivos para el 2040. Entonces en el 2040 recién podríamos decir, sí, hay que rechazar. Ya no hay que generar ecoladrillos, que ojalá no poder generar ecoladrillos, pero todavía podemos. Gracias, Felipe. Vamos con tus 3 ¿Puedo minutos, Fran. contestar con una pregunta a lo que dijo Felipe? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Bueno, primero, recordar que así como los puntos limpios se cerraron, los puntos de acopio de ecoladrillos también están pausados. No hay embajadores, no hay centros de acopio que los reciban. Entonces, ahí la diferencia sería que en vez de estar clasificando mis residuos en la casa, estoy haciendo el ecoladrillo en la casa, pero todo sigue en la casa en ambos casos. Y tú dices que se pueden hacer grandes obras que son como un gran beneficio ambiental. Yo quiero preguntarte desde la ignorancia, porque la verdad es que no he visto mayores obras. ¿Fundación R ha podido hacer algo, además de la limpieza que hicieron el año pasado y un cierre de un árbol, que creo que ha sido uno de sus proyectos? Además, con los ecoladrillos, ¿han podido hacer otra cosa? Vamos con los 3 minutos para terminar esta ronda de Ya, preguntas. genial. Justamente por las cosas que nosotros hemos hecho, justamente la proyección a largo plazo que tenemos, ¿no? La verdad es que nosotros como Fundación R también tenemos esta alianza con Sustentar, que ya lo había nombrado, y que desde el 2014 viene trabajando las temáticas. Nosotros ya hemos construido una ecobanca que tiene 498 ecoladrillos de 1,5 litros, son aproximadamente 300 kilos de residuos. También hemos hecho estos perímetros, ¿cierto?, para generar cultivo asociativo dentro del área verde, y estamos planificando, estamos dentro de proyectos tan interesantes como Sembrando Soberanía, que es una alianza entre Fundación Biosfera Mía y también está Fundación Yo Convivo, que trabajamos en conjunto para crear nuevos espacios urbanos en las tomas y también en los campamentos, que son zonas vulnerables. Entonces estamos hablando de poder gestionar obras con 2 toneladas de residuos. 2 toneladas de residuos que prácticamente ya no van a ir a un vertedero, no van a ir a un reciclaje, porque sabemos que el reciclaje empeora la situación en ese sentido, porque genera una cantidad de dióxido de carbono o metano interesante, importante de abordar en estas 2 toneladas que nosotros vamos a reutilizar, lo vamos a reutilizar de correcta forma y podemos incluso apagar las emisiones que tiene el ecoladrillo con las técnicas que nosotros trabajamos, que principalmente vienen de la bioconstrucción. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva nosotros podemos diseñar un estadio, diseñar una galería completa, diseñar lo que haga falta dentro de cualquier territorio. Entonces, el tema constructivo para nosotros no es un problema, y como te digo, hoy día si estamos trabajando en la logística prácticamente es para crear proyectos bastante grandes, ¿no? Entonces sentimos que el ecoladrillo hoy sí tiene esa postura visionaria y de largo plazo, por supuesto. Ok. Aquí, bueno, justo va ahí de la manito con el tema que estábamos ya hablando. Entonces, aquí si puedes partir tú, Felipe, más allá de cómo se hace el ecoladrillo, ¿no es cierto?, cómo constructivamente, efectivamente, se puede convertir en un material de construcción, profundizar quizá un poco también en las propiedades que mencionaste en tu ponencia al principio. Así que vamos con tus 3 minutos. Buenísimo. Bueno, cuando se habla de construcción, estamos hablando de la reutilización final o el destino final de los ecoladrillos. Y aquí hay un sinfín de tecnicidades, ¿cierto?, que no se conocen comúnmente.
Yo a modo personal soy carpintero y también obviamente me ligo con muchos arquitectos y también muchos constructores, donde hay diferentes incluso documentos en redes sociales, estudios universitarios, tanto a nivel nacional como internacional, donde generan pruebas, ¿cierto? Pruebas de resistencia al ecoladrillo, pruebas reales, ¿cierto? Con maquinaria específica al ecoladrillo, donde un sinfín de arquitectos y también de constructores civiles están trabajando en constante movimiento para poder calificar al ecoladrillo como un material apto para la construcción. Hay que entender que el ecoladrillo para la construcción, si es que está bien fabricado, o sea, si un ecoladrillista prácticamente que ya sabe y hace un buen ecoladrillo, ese ecoladrillo puede ser totalmente, bueno, es muy eficaz en la resistencia, térmicamente es excelente. Eh, eh, a ver, ¿qué más podemos hablar? Hay una resistencia del desgaste, ¿cierto? Genera propiedades duraderas, tiene una durabilidad demasiado extensa. eh, También es importante aquí remarcar que no siempre se puede trabajar con los materiales que están dentro de la construcción convencional. Ya, por ejemplo, a nuestra perspectiva de ver la situación, el cemento, por ejemplo, el cemento es un material altamente tóxico, altamente destructivo para el medio ambiente y justamente destructivo para el ecoladrillo si es que se decide trabajar con él, porque el cemento justamente genera un fenómeno que se llama islas de calor, que es aumentar las temperaturas de la obra. ¿Ya? Entonces, si nosotros aumentamos las temperaturas del ecoladrillo, podríamos entender que estaríamos acelerando el proceso de degradación del ecoladrillo. Por ende, nosotros acá en este tema hemos sido bien cautelosos con qué material trabajar, ¿cierto? La construcción, por lo menos urbana, que tiene que regirse en base a características nacionales por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder cumplir con una obra urbana, ya que es donde nosotros literalmente destinamos el ecoladrillo, sabiendo que de manera habitacional no es una alternativa porque hay que entender que el ecoladrillo es 100% tóxico, ¿ya? Todo su contenido es tóxico, todos los elementos que se encuentran ahí es tóxico. Entonces nuestra misión es poder proteger el ecoladrillo para poder anular las emisiones que comúnmente generan estos elementos tóxicos. Ahí lo dejamos, Agustín. Vale, perfecto. Vamos con tus 3 minutos, Fran. Ya. A ver, en primer lugar, por lo que yo he podido averiguar, no existen estudios que aseguren la seguridad de construir con ecoladrillos. No hay pruebas de aislación, de inflamación, de características antisísmicas, por lo que construcciones habitacionales, como dices tú, no se podrían utilizar por ningún motivo. Sí hay un estudio realizado por CEDEUS que se llama Construir con basura, no todo lo que brilla es sustentable, donde dice que el PET, que es el material con el que se realizan los ecoladrillos, tiene escasa adherencia, por lo que estos siempre van a tener que ser amarrados con otros elementos y ambos elementos, los ecoladrillos o las amarras que se ocupen, van a carecer de rigidez y de capacidad estructural. Por lo tanto, el ecoladrillo nunca va a poder usarse de manera aislada y siempre va a requerir de otros materiales. Generalmente materiales nuevos, aumentando el uso de los recursos no renovables, que es algo completamente contradictorio a lo que apunta la economía circular respecto a ocupar recursos ya disponibles y no generar la necesidad de utilizar nuevos recursos. Además de estas amarras o vigas que se les puedan poner, necesita material también para rellenar estos espacios que van quedando entre las botellas, aumentando el costo y el uso de más recursos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un muro, tendríamos que poner quizás el barro que dices tú para hacer una bioconstrucción, y este seguramente va a requerir de constante mantenciones, sobre todo considerando que Chile es un país sísmico, por lo que con un temblor seguramente este ya se va a agrietar. Quiero mencionar esa ecobanca que dices tú que construyeron. Esa ecobanca fue construida en el año 2016 y en el año 2019 ya se le había realizado una mantención. Esa banca también, además de los ecoladrillos, se usaron tapas de polipropileno número 5 que son súper reciclables, y en esta mantención todas esas tapas se quitaron,
se veían claramente con la mezcla de materiales. Entonces yo te pregunto también si esas tapas finalmente se pudieron recuperar, considerando que se mezclaron con una construcción con ecoladrillos. Y por otro lado, creo que los ecoladrillos no podrían usarse para construcción debido a que nunca vamos a saber con exactitud qué hay dentro de un ecoladrillo, porque este no se abre para revisar lo que hay. Entonces, puede que una persona se le haya olvidado lavar un residuo y este vaya con un resto orgánico que va a generar gas metano, que es un gas altamente inflamable. Puede ir una pila dentro u otro elemento que también puede causar algunos problemas. Así que yo creo que con la información que tenemos hoy en día no se podría asegurar una durabilidad en las construcciones con ecoladrillos. Gracias, Fran. Vamos, Felipe, con tu réplica de 3 minutos. Buenísimo. Bueno, la verdad es que aquí en informe y información, la verdad es que no hay mucha extensa, pero sí hay, ¿cierto? Hay que entender primero que ser arquitecto, ser constructor, genera un sinfín de tecnicidades, ¿cierto?, que hay que llevar a cabo, donde Axel Ojeda, por ejemplo, en su proceso de título del 2018 deja muy claro como las posibilidades del ecoladrillo y haciendo pruebas bien concretas, haciendo pruebas, ¿cierto?, generando estos moldes, generando los procesos, metiendo a máquinas, ¿cierto?, genera que el ecoladrillo en sí podría resistir perfectamente 88 kilos por centímetro cuadrado. Ya es un dato bastante interesante dentro de estos procesos. También está Andrea Frosé. Andrea Frosé, el 2013, él es director del proyecto Ecotec, ¿cierto?, que trabaja justamente con ecoladrillo y genera incluso una innovación dentro de la construcción, generando 4 puntos cardinales bastante interesantes dentro de estos procesos constructivos. Él en sí califica, ¿cierto?, esta técnica como amarre biomimético de 4 puntos. Andrea Frosé logra generar, ¿cierto?, una impresión dentro de lo que se puede lograr hacer con los ecoladrillos, y el tema antisísmico tiene que ver con un tema estructural. Hay que entender en qué vamos a ocupar el ecoladrillo para saber si va a afectar a la estructura, va a afectar como a la termicidad, en fin, hay que lograr como identificar varias cosas. El ecoladrillo en sí es antisísmico. Si tú lo tiras donde sea de altura increíble, no se va a romper. El PET es un material ultramente resistente. No se va a despedazar el ecoladrillo. Quizá el material que lo acompaña, sí, pero dependiendo de la técnica que se esté trabajando, o sea, de partida hay que tener una especialización dentro de la construcción con ecoladrillo. Y eso es muy interesante también porque nos lleva a profundizar mucho más en el tema, nos ayuda a ampliar un poco las posibilidades de este material, y la verdad que a esto se agrega el documento de Michu Kat, el 2014, en un blog de ecoladrillo. Ella es arquitecta, ¿cierto?, y genera todos estos beneficios que le estoy conversando, tanto del PET como del ecoladrillo. Víctor Arias también, el 2011, ¿cierto?, con la organización Pura Vida, también generaron un manual constructivo bastante específico del ecoladrillo en sus diferentes medidas, en sus diferentes creaciones, y cómo este ecoladrillo se comporta dentro de esta obra. Es muy interesante ese documento. Y también hace poco estuvimos conversando en un webinar con el profesor Homero. Él es de Venezuela y también ha generado todos estos procesos técnicos dentro del ecoladrillo y su capacidad constructiva, ¿cierto? Y generando obviamente una alianza con materiales mucho más nobles como es la bioconstrucción, que son técnicas que realmente fortalecen estas obras. Gracias, Felipe. Y vamos con la réplica de Fran. Sí, cortitos. Respecto a la tesis que mencionaste en primer lugar, también la revisé y efectivamente existían pruebas, por ejemplo, de calor del ecoladrillo, pero las pruebas yo no tengo conocimiento en construcción, pero ahí decía que las pruebas que debían hacer para ver la resistencia al calor debían ser en hornos, y esta prueba se realizaba en base a una llama. O sea que a pesar de que el ecoladrillo soportaba esta llama, no se podía dar la seguridad de que fuera un material resistente al calor, porque no era como la prueba correspondiente, digamos.
Y también se menciona que los ecoladrillos para construir, por ejemplo, podían usarse de manera horizontal o de manera vertical. Y los que se usaban de manera de manera horizontal, no tenían ninguna estabilidad, no soportaban grandes pesos, o sea, como que el impacto de las estructuras construidas con ecoladrillos de manera horizontal no era tan beneficiosa quizás como cuando se ocupan de manera vertical. Entonces ahí también en la construcción, estos eran muros por si acaso, no eran cosas chiquititas como un cierre de un huerto, digamos que ahí seguramente sí va a resistir el peso, pero para una construcción habitacional no estaban como asegurados de que iban a resistir ese peso. Y como tú dices, claro, la botella PET seguramente va a durar millones de años y va a resistir, lo que tenga que resistir, pero el ecoladrillo no se puede usar de manera aislada, o sea, tiene que ir con otros materiales y como tú decías, claro, seguramente si hay un temblor se puede destruir la fachada, digamos, y el ecoladrillo va a quedar intacto, pero el sentido de la construcción es que todo sirva y sea duradero. Listo, Agustín. Gracias. Buenísimo. Y con esto pasamos a la última pregunta, que no tiene que ver con la escala, y también ya en una realidad más local, ¿no es cierto?, en Chile, considerando que somos 17 o 19 millones de habitantes, bueno, ¿qué pasaría o qué podría pasar con la infraestructura para recibirlo y darle una nueva vida o un nuevo uso? Vamos con la Fran para seguir el orden que hemos ido bien simétrico. Y empezamos con tus 3 minutos. Ya. Bueno, frente a esta pregunta, yo creo que hay muchas personas que comienzan a hacer ecoladrillos, primero sin saber cómo hacerlos, y segundo, que la mayoría, como dije anteriormente, ni siquiera sabe dónde ir a dejarlos. La verdad es que yo en Chile, ahí quizás Felipe me pueda complementar, pero yo conozco súper pocos centros de acopios para ecoladrillo, y actualmente la mayoría tiene sus servicios suspendidos. Creo, para dar algunos ejemplos, por ejemplo, está Ecocity Talca, que están recolectando ecoladrillos desde septiembre del 2019 para hacerse una casa, y a la fecha no se ha visto ni un resultado. Está Ecoladrillos Chile, que también existe desde marzo del 2019, y a la fecha no han mostrado ni un proyecto. Yo me comuniqué con ellos y van a empezar uno, quizás como dices tú, Felipe, porque todos los proyectos con ecoladrillos tienen que ser a largo plazo. Está Ecoladrillos Región Metropolitana, que en marzo del 2019 tenía más de 1000 ecoladrillos y no se han mostrado resultados. Lo mismo con el Parque Corrayén de Antofagasta, la Universidad de Playa Ancha, que tampoco han mostrado resultados con estas recolecciones que hacen de ecoladrillos. Por lo tanto, yo creo que si actualmente no existe como la capacidad técnica, primero para acopiar, porque existen muy pocos centros de acopios a lo largo de Chile, y utilizar una cantidad elevada de ecoladrillos, yo creo que si más gente se sumara y adoptara esto, sería peor. Gracias, Fran. Vamos con tus 3 minutos, Felipe. Ok, buenísimo. Bueno, de todos los ecoladrillos existentes, yo me puedo hacer cargo de Ecoladrillo Región Metropolitana, que es una página que yo creé en Facebook hace el 2013 aproximadamente, para poder generar una visión más educativa, y luego de eso se comenzó ya como una recolección un poco más explícita, ¿cierto? Donde se ha podido incluir diferentes técnicas de logística y de recolección, que es un tema para resolver, ¿cierto? En una instancia contarles que había mucha gente que no solo quiere donar, sino a mucha que quiere recibir. Podemos ver hace poco que un campamento nos pidieron 1000, ahora hay 1500 por otro lado, entonces no necesariamente tenemos que mostrar resultados para que eso ocurra. Es una gestión totalmente personal, es una gestión comunitaria, donde yo conectaba incluso unos usuarios que necesitaban, los conectaba con los que le hacía falta. Es así de simple. Y la colaboración comunitaria es muy rápida, es muy eficiente, y así lo dejan claro, ¿cierto? Todo el recorrido y un poco que he llevado con este proceso. Ahora entender que si esto llega a masificarse de la forma que se está haciendo, es muy rápido encontrar los puntos limpios.
Nosotros nos llegan mensajes todo el tiempo de querer ser embajador, embajadora. Ecoladrillos Concepción está trabajando incluso con los almacenes, está haciendo alianzas que pueden recibir los ecoladrillos, ellos pasan una cantidad. Entonces la infraestructura está, solo falta la gestión. Y desde ese punto de vista siento que es muy rápido. O sea, nosotros, imagínate, la Fran comenta desde el 2019 se levantaron estos ecoladrillos Chile, ecoladrillos Concepción, ecoladrillos San Antonio, y así se empezó a masificar. Entonces, justamente ahora que es moda, esto se propaga la oferta y se propaga la demanda. Y cada mes la demanda tiene que ser mucho más óptima dentro de su gestión, tiene que explayarse más, y esto es un conjunto, al final todos vamos hacia elevar un poco los procesos logísticos que esto requiere, ¿no? Entender que la gestión de los residuos es un proceso logístico muy interesante, muy importante, y que gasta millones y millones y millones de dólares al año generando, ¿cierto?, todos estos procesos. En cambio, el ecoladrillo está entregando una alternativa bastante comunitaria, social, donde se puede acercar a un almacén, si es que en algún momento se genera estas alianzas que a todos no hace sentido, ¿no? Al final hay mucha gente disponible para poder ser embajador, para poder ser embajadora, para poder acercar a la gente ecoladrillista, ¿cierto?, para que vayan a entregar al final este material que tanto uso puede ser para una fundación, para una organización, para una persona en particular. Como les digo, si una persona en particular necesita un proyecto de 3.000 ecoladrillos, ahí pueden estar. Entonces, al final se genera un círculo bastante beneficioso y vicioso, ¿cierto?, positivamente hablando, de lo que vendría siendo esta gestión de los residuos. Por ende, en mis conclusiones, ¿cierto?, yo creo que sí, ya está la infraestructura, solo hay que darle un sentido más importante a la gestión misma. Gracias, Felipe. Vamos, Fran, con tus 3 minutos. Más que como la contraparte, me gustaría sugerir de que los proyectos que se realicen puedan ser transparentados, sobre todo hoy en día que los consumidores estamos como súper atentos a todo lo que pasa, o sea, estamos educando para que se pueda, para que si uno va a un punto limpio pregunte, oye, ¿qué va a pasar con mi residuo? Si uno entrega un ecoladrillo, pregunte, ¿qué va a pasar con este ecoladrillo? Yo creo que es importante estar informando a la población que participa sobre todo, mostrarles lo que se hace realmente con lo que ustedes han podido recolectar con el fin de transparentar y de que también ellos sirvan, que, o sea, ellos sientan que su esfuerzo sirvió de algo, porque si uno entrega y después no ve ni un resultado, igual puede ser un poco desmotivante, se puede entrar en la desconfianza de qué pasó con ese coladrillo, dónde está. Entonces, más que nada como una sugerencia que sería bonito también quizás mostrar los proyectos o las iniciativas que van teniendo respecto a su trabajo. Ahí, Felipe, si quieres, ya para dar el cierre. Ya. Sí, no, perfecto. La verdad es que sí, es una materia que hay que ir tocando, hay que también entender que estamos frente a una temática y una práctica bastante como innovadora y reciente, ¿no? Entonces, esta calidad un poco de divisar todos los proyectos que se están gestionando tiene que ir con calma. Como les comento, nosotros ya estamos dentro de proyectos donde se pretende generar y reutilizar varias toneladas con este material. Y eso no es fácil tampoco de hacer, o sea, tenemos un acopio central, tenemos acumulado millones de coladrillos en Pirque, y estamos a calma para poder llevar también lo que esto requiere, ¿no? Para poder ser reutilizados los coladrillos hay que tener un presupuesto, hay que tener materiales, hay que tener gente trabajando, es un sistema bastante grande, ¿cierto?, de poder gestionar, y lo más interesante, lo más importante es que ya hay varias organizaciones presentes a lo largo de todo Chile, y de esa forma nosotros es muy gratificante justamente por todo lo que se está dando, por el interés de las personas, por el interés de todos, de las organizaciones. Este debate lo deja muy claro, que es muy interesante al final lo que se está proponiendo con el Ecoladri. Perfecto, gracias, Felipe. Con eso damos por terminado la sección de preguntas. Me imagino, Maca, si quiere hacer
un cierre. Sí. Bueno, oye, Francisca y Felipe y Agustín, por supuesto, muchas gracias por haber participado de este debate que sin duda estuvo súper interesante. Yo estaba todo el rato así, ¡oh, qué interesante lo que dice Felipe! ¡Oh, qué interesante lo que dice Fran! Y qué bueno que hayamos podido generar esta instancia, me parece muy enriquecedora, y no solamente para nosotros cuatro, sino para todas las personas que nos van a ver en este debate. Y ahora la pregunta es, para ustedes, para ti que nos estás viendo, ¿cuál va a ser tu postura frente a los ecoladrillos? Así que les invitamos a todas las personas que nos miraron, que puedan interactuar, que podamos seguir fomentando el debate socioambiental en Chile para seguir construyendo esta sustentabilidad que todos queremos. Así que les dejo un abrazo y a invitar a la gente nomás que siga comentando y a enriquecer esta discusión. A ver, voy a